Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, la de conflictos que se han desatado después del inicio de los foros en los que se discute la reforma al Poder Judicial Federal y muy particularmente al interior precisamente de ese Poder Judicial Federal en la disputa no solo por el Consejo de la Judicatura, sino por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy todavía a cargo de Norma Piña. En los últimos días hemos visto cómo incluso se le ha pedido a Norma Piña su renuncia y ella se ha aferrado al cargo, y no solo eso, inició una ofensiva para tratar de inclinar la balanza en la conformación del Tribunal Federal Electoral mediante un juez que le ordenó a ese tribunal que nombrara a dos de los magistrados que le faltan para calificar la elección tanto presidencial como del Congreso de la Unión. Cosa que de inmediato, unánimemente, puesto que el juez les había dado 24 horas de plazo, pues rechazaron rotundamente, y no solo eso, sino que además lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República por tomarse atribuciones que no le corresponden, por no tomarse la molestia de leer la Constitución, que establece que el tribunal es un ente autónomo, autosuficiente, y es la máxima autoridad en materia electoral, y sobre él no pesan ni el amparo ni el mandato de otras instancias, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el intento era precisamente que el tribunal se negara a aceptar esta imposición, este nombramiento por fuerza que debía ser en menos de 24 horas, el tribunal de dos nuevos integrantes que serían propuestos y enviados ahí por quien creen ustedes, Norma Piña. De manera que con los que ya estaban y estos dos nuevos hacían mayoría para anular no la elección presidencial, porque esto ya sería un descaro descomunal, pero sí las posiciones que obtendría Morena tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Bueno, no funcionó. En primer término, porque la designación de esos dos nuevos magistrados, puerta equivocada, le toca al Senado de la República. El tribunal por sí mismo no puede nombrarlos, no está entre sus facultades, esa es del Senado de la República. Así que incluso los quería obligar a cometer un ilícito. En fin, de inmediato lo denunciaron por tomarse las atribuciones de tratar, siendo un juez menor, de pues obligarlos a nombrar funcionarios. Pero lo que apostaba, la jugada que tenían tanto el gabinete de litigio estratégico de Claudio X González, la propia Norma Piña, que le ha dado por jugar al billar y tocar varias bandas, pues bueno, le falló otra vez, no le atina, no tiene bien medidas las tiradas, porque pues en primer término, insisto, no es facultad del tribunal. Pensó que los iba a agarrar dormidos, desconcertados, presionados por el plazo de 24 horas, y no fue así. De inmediato, insisto, lo rechazaron y denunciaron al juez. Pero la estrategia era que, puesto que el tribunal se iba a negar a hacerlo, lo iba a impugnar, pues pasase a otra autoridad jerárquica pues superior, es decir, a manos de la Suprema Corte. Y desde ahí pues ya sabemos quién manda, Norma Piña y sus incondicionales, y entonces se los iba a imponer Norma Piña. Pero les falló la jugada, porque el tribunal no solo se pronunció unánimemente en contra de esta medida, sino que además denunció a ese juez menor, y por si fuera poco, no es facultad del tribunal sino del Senado nombrar a los dos ministros que le faltan al Tribunal Federal Electoral. En fin, pero otra vez, otra nueva intromisión de Norma Piña. Pensó que era muy fácil incidir, inclinar la balanza con el número de integrantes a su favor en el Tribunal Federal Electoral para quitarle la mayoría calificada en ambas, no en ambas cámaras, pero sí en el Senado por lo menos, de forma tal que la reforma constitucional
que cambia, que transforma al Poder Judicial, no se llevase a cabo por la falta de mayoría de Morena y sus aliados. Por ahora este intento falló y ha desatado una serie de consignas contra Norma Piña por una nueva intromisión, no solo frente a un organismo autónomo independiente como el tribunal, sino por querer incidir en el resultado de las elecciones a favor suyo y de sus incondicionales. En fin, bueno, vamos a ver dónde termina todo esto. Por lo pronto, incluso Yasmina Esquivel, la ministra que debió quedar en su lugar y a la que grilló tanto pues la Universidad Nacional Autónoma de México por órdenes de Claudio X y otros incondicionales, otros grupos, en fin, pues con esto de la tesis plagiada, que nunca le pudieron demostrar nada y por tanto pues ya se fue el rector y muy cuestionado y quizá probablemente hasta perseguido, y Yasmín Esquivel sigue ahí y muy probablemente sea la próxima ministra de la Suprema Corte. En fin, vueltas y sorpresas da la vida y pues le está pidiendo honestamente que pues en virtud del daño que le está haciendo Norma Piña al Poder Judicial, pues renuncie ya y se nombre a una nueva presidenta de la Corte. Norma Piña se atrincheró, dice que no, sus incondicionales la respaldan y dicen que pues lo que se requiere es un poder judicial sólido, pero la solidez que tiene Norma Piña es la suya, que es encerrarse en su búnker y solo hablar con los incondicionales, pero fuera de eso no hay ningún diálogo, ni con el poder ejecutivo, que es lo de menos, ya se va, pero tampoco con el poder legislativo. Y el día que se presentó a este inicio de los debates, de los foros, para analizar la reforma al Poder Judicial, le fue como en feria. Primero quiso imponer sus reglas porque se supone que ella como invitada y al presidir el Poder Judicial Federal abriera la sesión con un mensaje y ella lo reviró, dijo gracias, pero yo cierro. Y luego acusan a otros de autoritarismo. Y la dejaron cerrar, naturalmente, y cerró. En el Inter hubo una protesta de personas de la comunidad trans que le reclamaron los crímenes de odio que la Corte no ha juzgado adecuadamente y ha dejado ir a los criminales. Pero para cerrar remató con algo que nadie esperaba, la presencia del ministro Saldívar, que le dijo sus verdades, la acusó de entrometerse en el proceso electoral, describió al Poder Judicial como corrupto, inepto, lleno de nepotismo y por si fuera poco vendido a intereses no solo de la casta empresarial mexicana, sino extranjera. Y para cerrar la intromisión en el proceso electoral con aquel encuentro con Alito, y ahora en su intento, segundo intento, por incidir en el resultado de las elecciones. En fin, ni hablar. Le ha ido como en feria, Norma Piña se atrinchera y hay otras divisiones en el Poder Judicial y con esto remato. El Sindicato de Trabajadores Norma Piña los está azuzando para que defiendan los privilegios que tienen ellos, los ministros de la Suprema Corte, algunos jueces y magistrados, pero no la clase trabajadora. Y esto ya se veía venir desde finales, mediados del año pasado, la escisión, la división de su sindicato en dos frentes, uno que se muestra moderado y quiere dialogar y constatar que efectivamente no van a tocar sus intereses, que la reforma no les afecta, y el otro que llama a un paro nacional indefinido, paralizar al Poder Judicial para presionar y no se lleve a cabo la reforma. Ni hablar, insisto, ese Poder Judicial con Norma Piña al frente después de casi un año en el poder, ha dejado mucho que desear, se ha visto más partidizado que nunca y lo ha dejado dividido incluso al interior de la Corte y del Sindicato de Trabajadores. Ni hablar. Para rematar ya nada más y con esta termino este tema, aunque tiene mucho de fondo. También hay otros vinculados que es necesario abordar, pero con esto cierro. Otro de los alegatos es que pues la renovación de jueces, ministros y magistrados
va a costar muy caro, etcétera, etcétera. Ni hablar, se hará de una sola vez para que cueste precisamente por solo una ocasión. ¿Y de dónde creen que va a salir el dinero? Esto sí hay que aplaudírselo a Monreal, dijo, de los fideicomisos que defiende a sangre y fuego el Poder Judicial y que son precisamente para mejorar al Poder Judicial. Ni hablar, esto que defendieron con tanto ahínco va a ser el arma que van a utilizar económicamente para financiar la salida, el despido y un retiro que no va a ser tan oneroso ni tan privilegiado como el que estaban previendo. Incluso ya se habla de que algunos ministros, viendo así tan complicado el panorama, pues lo que están pensando es: me retiro de una vez, me llevo lo que me toca de esos fideicomisos, mi jubilación de oro, y me olvido del tema. No es así de sencillo. En fin, esto no tiene marcha atrás. Otra vez el encuentro, el encontronazo, y este solo es un capítulo. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.